los secuestramos y los tuvimos un tiempo y después los devolvimos a sus padres. Para usted que está viendo este video, un saludo y sea bienvenido. En este video vamos a hablar sobre el libro Los árboles mueren de pie, un libro escrito por el señor Alejandro Casona, y es el libro que usted está viendo en este momento en pantalla. Este libro se divide en 3 actos y en este video vamos a ver el acto número 1. Sin más, empecemos de una vez. Este libro empieza introduciéndonos a la historia, enseñándonos y describiéndonos una oficina, pero ojo, no estamos hablando de una oficina cualquiera, estamos hablando de una oficina que es, digámoslo así, mitad oficina y la otra mitad es todo un set de vestuarios enorme de, digámoslo así, de fantasía, en el cual hay trajes de todo tipo, indumentaria de todo tipo, mejor dicho, un lugar completamente contrastado entre lo que es algo muy serio y algo más artístico. Entonces ahí empezamos como a pensar, ¿este sitio qué es? Bueno, la historia ya después de que nos enseña este sitio y nos lo describe, ya nos empieza a contar la historia y empieza hablándonos de un conflicto que tiene Elena, que es la primera persona pues que allí nos empiezan a mencionar, que es una secretaria que pues ya tiene algunos años pero que tiene mucha autoridad dentro de este lugar, y la mecanógrafa. Empiezan ahí a tener una charla, un conflicto, y bueno, después de que lo resuelven, pues Elena le dice a la mecanógrafa: hey, estoy esperando a alguien, si llega esta persona pues dígale que pase inmediatamente, que me busque. Esa persona pues la describen como una mujer de ojos tristes, una mujer de boina francesa ahí, que pues la del ramo de rosas, ya usted sabe de qué le estoy hablando, le dice Elena a la mecanógrafa. Y bueno, después de que pasa un rato, ya entonces Elena se encuentra allí hablando con una persona que nos describen como el pastor. Entonces este hombre empieza aquí a quejarse: venga, pero pues yo estoy muy preparado para este trabajo, ¿yo qué hago acá? Mejor dicho, yo tendría que estar haciendo cosas más importantes. Entonces Elena lo para y le dice: hey, no, espere, que es que aquí está usted por voluntad propia, y si usted está haciendo esto es porque quiere colaborar con esta causa. Entonces, hacer su trabajo de la mejor manera posible, una sonrisa y adiós. Entonces el hombre, pues claro, se queda ahí pensando y dice: no, pues sí, es verdad, esto lo decidí yo, entonces listo, continúo. Entonces ya el hombre se calmó y vemos que la persona, Elena, sí tiene mucha autoridad. Después de esto, me disculpará usted el sonido de las lluvias que estoy grabando y empezó a llover. Y llega otro personaje que es el ilusionista y empieza a hablar con el pastor. El ilusionista es otro empleado de este sitio y entonces empiezan ahí a hablar, a cruzar palabras: hey, nosotros qué es lo que hacemos acá, si era que sí vale la pena. Empiezan a meternos misterio: ¿qué es este sitio? ¿Por qué una oficina así de extraña? ¿Qué sitio tan raro? Y más las personas que trabajan allí, ¿por qué dicen esto? Porque son personajes tan pintorescos. Y bueno, ellos continúan hablando y dicen que bueno, una de las cosas que más les incomoda son los nombres, ya que uno de ellos se llama, F48 y el otro X31. Entonces dice uno, bueno, con esos nombres pues cualquier persona pierde su identidad, y era algo que a ellos les incomodaba y que bueno, se dijeron ahí entre sus charlas, pero al final llegaron a la misma conclusión que les dijo Elena: estamos aquí por voluntad, hay que aportar a la causa, entonces vamos a continuar trabajando. Después de este diálogo, pues ya Elena llega con la mecanógrafa y ya había llegado la persona que estaba esperando. Entonces esa persona se identifica como Isabel. Elena de inmediato le dice que es bienvenida, venga pues tome asiento, y la anuncia con alguien de quien todavía pues no nos dicen el nombre, sino que simplemente ella lo describe como el señor director. Entonces le avisa al director: señor director, mire que ya llegó la persona que estábamos esperando, ¿qué hago? El director le contesta: no, yo estoy resolviendo algo por ahora, dígale que me espere, yo apenas termine acá pues voy y la atiendo. Listo, así pasó. Elena ya entonces se le acerca a ella, empieza a decirle pues que ya viene el director. Entonces claro, pues Isabel estaba asustada. Usted llega a un sitio de esos tan raro, tan extraño, pues obviamente se asusta: venga, ¿dónde estoy? Y más se asusta al ver pues que las personas que van llegando, como por ejemplo los 2 empleados que ya tuvieron pues esa conversación, empiezan ahí a llegar con esos atuendos extraños. Pues claro, más se va a asustar. Entonces ella ahí tratando como pues de calmar a Isabel.
Después de esto, la mecanógrafa se le arrima a Elena y le dice, venga, es que llegó un señor que pues necesita entrar. ¿Qué le digo? No, pues dígale que venga en otro momento, que ahora no podemos atender a nadie, estamos ocupados. Entonces pues la mecanógrafa le dice, pero pues pilas, que viene recomendado por el doctor Ariel. Entonces Elena, claro, doctor Ariel, no, pues no, dígale que siga de una vez inmediatamente. Entonces allí nos hacemos otra idea, ya nos dicen algo más. Esta persona, el doctor Ariel, es muy importante dentro de esta organización. Y ojo, recuerde este nombre que pues va a ser muy relevante para esta historia. Y ya después de que hacen entrar a este señor, pues obviamente el señor también, aterrado por lo raro del sitio, pues pasa. Y la mecanógrafa le dice pues a los dos que les va a tomar los datos, mientras ellos dos se sientan ahí y charlan, listo, así va pasando la situación. Entonces Elena en ese momento pues empieza a ver que los empleados están como desfilando mucho, como mostrando mucho del sitio, ya que el ilusionista, por ejemplo, empieza a sacar cosas del sombrero, empiezan a hacer, digámoslo así, todos sus actos ahí mismo, como entrenando, como practicando antes de irse. Entonces claro, Elena empieza a decirles, venga, no hagan esto, que aquí hay personas. Bueno, empiezan ahí como a apaciguar los ánimos. Y por un lado está pues también el señor que acaba de llegar, que se nos identifica como Balboa, empieza a hablar con Isabel, se presentan y empiezan a charlar. Pues claro, son dos desconocidos que llegan a un lugar tan raro y pues no saben nada del sitio, ya que los dos empiezan a preguntarse, venga, ¿usted cómo llegó acá? Entonces ella simplemente le dice, no, pues a mí me enviaron una tarjeta azul con esta dirección y me dijeron, no, pues venga acá. Y él dice, no, pues, y a mí la persona que me recomendó, que es el doctor Ariel, también solo me dio la dirección y me dijo, venga acá, y pues nada más. Y claro, pues ellos al ver todo lo que está pasando, pues empiezan a asustarse y empiezan a sospechar lo peor. Venga, ¿este sitio qué es? Esto es, ¿será que es que nos secuestraron? ¿Será que es que nos van a robar acá? ¿Y hay qué? Y en esas pues llega el pastor y les dice, venga, ¿ustedes quién son? ¿Es que es el primer día o qué? Y claro, entonces ellos se asustan más todavía. Sí, el primer día, ¿de qué? ¿Esta gente de qué nos está hablando? Y claro, empiezan ahora sí a aterrarse. ¿Será que es que nos metimos a un sitio de locos o qué? ¿Qué pasó acá? Y bueno, en medio de eso ya empiezan a armar un plan para escaparse. Pues claro, ya usted después de todo eso queda aterrado y usted ya no sabe qué hacer. Pues como le digo, en ese sitio con esos locos cualquiera. Y ya pues entonces ellos empiezan ahí como a decir, bueno, pues después de esto nos vamos, esperemos la oportunidad, nos vamos por allá, por esa puerta que vimos que salió ese señor. En fin. Y en esas pues ya entonces va llegando Elena. Y Elena entonces entra con un señor que describe la historia de un porte muy elegante, de un porte muy caballeroso. Y este señor lo presenta como el director. Entonces el director se presenta como Mauricio, así nos lo presenta la obra. Los saluda muy cordialmente y les dice, hey, tranquilos, sé lo que están pensando, tranquilos que aquí no les va a pasar nada, no están secuestrados, no somos locos, no los vamos a robar, tranquilos, que ya va a quedar claro pues todo lo que hacemos acá. Pues ya ellos, cansados de la situación, tanto Balboa como Isabel, porque pues obviamente ya ustedes está incómodo en ese punto, él les dice, ustedes aquí no están secuestrados, ustedes se pueden ir cuando ustedes quieran. Y se dirige a Isabel y le dice, pues usted también está aquí voluntariamente, entonces ¿qué van a hacer? Entonces Isabel pues ya decidida dice, no, yo me voy, esto aquí está muy raro, yo me voy. Y el señor Balboa también. Cuando ya disponen a irse, Mauricio le dice a ella, hey, usted es libre de irse, pero que sepa que si quiere volver a la vida que tenía ayer, las puertas están abiertas. Entonces claro, ella se congela y dice, venga, ¿cómo así? ¿Usted qué sabe de mí? Y él le dice, no, pues aquí hay mucha gente, usted verá si le digo aquí delante de todos, porque yo sé que es algo muy íntimo, entonces ya usted verá. Entonces Isabel, ya resuelta, le dice, pues bueno, yo quiero saber qué es lo que está pasando aquí, pero entonces hágame un favor, le dice a los otros, déjenme solos con el señor director. Pues claro, Balboa se asusta y le dice, venga, ¿cómo así? Después de todo lo que hemos visto acá, ¿usted quiere que la deje sola con este señor? Ya sí, quiero que me deje sola. Entonces Elena y Balboa se van y quedan pues Isabel y Mauricio hablando ahí. Mauricio empieza y es directo y le dice, bueno, yo necesito que usted me diga qué fue lo que le pasó ayer. Y entonces ya Isabel pues
empieza a ponerse sentimental, como ¿usted por qué sabe eso? ¿Usted qué sabe de mí? ¿Usted quién es? Y él le dice, no, simplemente contésteme, ¿qué pasó ayer? Y allí nos empieza pues ella a relatar su historia de cómo llegó a este sitio. Ella llegó a su casa y pues estaba muy triste porque la habían despedido de su trabajo. Ella era una persona muy solitaria, una persona que pues digámoslo así no había triunfado en su vida y todo lo que tenía era ese trabajo y pues ya lo había perdido y estaba decidida al momento de llegar a su casa de quitarse la vida. Y en ese momento en el que ya se iba a quitar la vida, pues ¡pum!, rompieron un vidrio de su ventana y entró una piedra pues con rosas envueltas y un mensaje que decía, espera hasta mañana. Ya, ese era todo el mensaje, espera hasta mañana. Eso le hizo a ella cambiar de parecer y, digámoslo así, decidió esa noche no quitarse la vida y pensar todo el tiempo en eso que le había llegado, quién le había mandado ese mensaje, por qué. Y a la mañana siguiente pues ella había visto esa tarjeta azul con la dirección de ese lugar en el que ella estaba. Y le dijo, usted nos puede ser de utilidad, aquí la esperamos. Y bueno, pues usted ya resuelto a quitarse la vida, a no saber nada más que hacer, pues asistió a ese lugar y allí estaba ella. Esa fue la historia que ella le contó a él y le dijo, bueno, por eso estoy acá. Y él le dice, yo le voy a contar algo. Esa piedra la tiré yo, ese mensaje se lo envié yo. Yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Y usted qué sabe de mí? ¿Por qué? Y él le dice, sí, yo vi cuando usted iba de camino a su casa y pues en la mirada se veía que usted iba supremamente triste y en el momento en el que usted entró a su casa dejó la puerta abierta. Y una mujer que entra a su hogar y deja la puerta abierta ya ha abandonado toda esperanza. Y entonces pensé que con esto podía ayudar. Y bueno, aquí la traje aquí a este lugar en el cual empezó Mauricio a contar pues todo lo que era este sitio para desvelarnos pues ahora sí el misterio de qué era lo que pasaba allí. Y le dijo que ese lugar era una caridad fundada por el doctor Ariel, que era pues el que había recomendado al señor Balboa este sitio, y que pues querían que ella hiciera parte de ese sitio, pero pues bueno, ella se decepcionó porque pues le dijo, ¿cómo así una caridad? Para eso me trajo acá, para una caridad. Y él le dice, no señora, no es una caridad cualquiera, estamos hablando de una caridad para el alma, una caridad para el espíritu. Entonces claro, pues intrigada, ella le dice, pero ¿cómo así? ¿Qué para el espíritu? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? El doctor Ariel quiere llegar a las personas por medio de la poesía, quiere ser una persona que les alivie el alma por medio de la poesía. Por ejemplo, las personas que mueren sin haber cumplido su sueño, sin nunca haber sido felices, ¿quién les ayuda a esas personas? ¿Qué caridad les ayuda? Entonces, claro, pues ella empieza como a pensar, bueno, ¿cómo así? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué hacen ustedes para eso? ¿Qué acciones se pueden realizar? Entonces él dijo, bueno, voy a empezar aquí a contarle una historia. Entonces le dijo, ¿usted se acuerda que hace unos meses un fantasma apareció en este sitio? Ya, sí, ese fantasma apareció por el sitio en el que yo trabajo. No, pues la gente estuvo hablando meses y meses de eso, de ese fantasma que pasó ahí, porque usted qué sabe de ese fantasma. Entonces él le dice, ese fantasma era yo. Pasé por allí para, digámoslo así, hacer que esas personas salieran un momento de esa rutina, de ese momento de trabajo. Y pues por lo que veo funcionó, por lo que usted me está contando. Entonces un lugar en el que solamente la gente vive para trabajar, los saqué, así sean unos meses, de esa rutina, de ese trabajo. Ve que entonces lo que hago de alguna manera sí funciona. Ya dijo, bueno, pero esos son juegos. O sea, ¿qué le ayuda a eso a una persona? O sea, ¿qué aporte tiene para su vida? Y Mauricio le dice, el aporte que tuvo lo que yo hice para usted. Si yo no hubiese tirado ese mensaje, si yo no hubiese hecho lo que hice, usted estaría aquí ahora en este momento. Entonces, claro, ya empezó a trabajarla, ya empezó a venderle esa organización, esa obra que ellos hacían. Y ya Isabel pues empezó a preguntarle, bueno, cuénteme qué otras cosas más ustedes han hecho, etcétera. Y él le dice, bueno, por ejemplo, entonces ya pues empezó a contarle un poco de esas historias. Había un juez que no le temblaba el pulso para sentenciar a las personas, sentencia que llegaba, tenga la sentencia, ¡pum!, sentencia de muerte, y no le temblaba el pulso para las sentencias. Pero un día en el que estaba ya redactando una sentencia para una persona,
pues llegó a su ventana un pájaro y empezó a cantar con alegría y conmovió a ese juez y se dio cuenta de que él no era quien para quitarle así la vida a las personas tan deliberadamente. Y ella le dice, pero ¿cómo así? ¿Y ustedes qué tienen que ver con esa historia? Es que el pájaro éramos nosotros. Sí, tenemos un imitador de pájaros que es excelente. O sea, tenemos personas para todo tipo de necesidades. Por el sonido de un pájaro salvamos la vida de una persona, ya que ese juez, si bien no sentía compasión por las personas, sí sentía compasión por los pájaros y sí los amaba. Entonces, por medio de eso, pues le salvamos la vida a una persona y salvamos su vida. Entonces, la pregunta es, ¿todavía no está convencida de que esta organización funciona? Y bueno, ya la persona, ya Isabel más convencida, pues le dice, bueno, pero pues esos han sido sus aciertos, pero yo me imagino que también en algún momento han fracasado. Y le dice, sí, claro, también hemos fracasado, como en el día en el que decidimos ayudarle a unos niños. Estos niños pues eran niños de personas de dinero. Los padres mantenían ocupados en sus clubes, en sus tés y dejaban a los niños con la niñera. Y pues la niñera también los mantenía ahí, aislados, ocupados. Entonces pues los niños al final pues no tenían una vida muy divertida, una vida feliz. Y entonces nosotros decidimos secuestrar a los niños. ¿Cómo así que secuestrar a los niños? Sí, los secuestramos y los tuvimos un tiempo y después los devolvimos a sus padres, pensando que estos padres, pues al haberlos tenido, digámoslo así, ausentes, iban a extrañarlos y les iban a dar el valor que ellos tenían. Pero no, todo lo contrario. Ahora son niños infelices y que mantienen encerrados porque ya ni siquiera los sacan. Entonces ese fue uno de nuestros fracasos. Pero bueno, también tenemos otros aciertos, como por ejemplo un talentosísimo ladrón de ladrones que era el mendigo, que ella recordó porque en ese momento en el que ellos estaban ahí hablando, ella y Balboa, entró ese mendigo con joyas y con cosas de lujo y entonces ella le dijo, sí lo recuerdo. ¿Y ese señor qué? Pues claro, él le empezó a contar que él era un ladrón de ladrones. ¿Qué hacía? Tomaba lo que los ladrones se robaban, se los robaba y se le devolvía a sus dueños originales. Y a los ladrones les dejaba una tarjeta diciéndole, mijito, eso no lo haga, eso no está bien hecho. Entonces, digámoslo así, una labor interesante. No todos cambiarán, pero alguno que otro sí tomará conciencia de ese mensaje que le dejaron. Entonces, bueno, entre historia e historia, ya pues Mauricio convence a Isabel. Y le dice ella, bueno, listo, ¿y qué aporte puedo hacer yo a esta organización? O sea, ¿qué puedo aportar yo aquí? Y le dice él, no, pues usted puede aportar aquí lo que usted me acaba de mostrar hace un momento cuando le estaba contando las historias, una hermosa sonrisa. Y ella, pero ¿cómo así que una sonrisa? Sí, una sonrisa. Y es más, le voy a poner de una vez su primer trabajo. Usted va a ir a la cárcel que está ubicada en este sitio y va a ir por la parte de atrás. Todos los días por una semana, a la misma hora. Y va a ver que hay un señor allí asomado. Y usted va a pasar y le va a sonreír a ese señor. Todos los días, a la misma hora, por una semana. Y bueno, ¿qué aporto yo con eso? Preguntaba Isabel. Y el hombre le dice, no, pues, esa persona ya, todos sus días son iguales. Las noches también. Y usted le va a ofrecer un momento del día que él va a esperar con ansias. Va a hacer que esa noche y ese día se pasen rápido hasta ese momento en el que usted vaya a pasar a regalarle esa sonrisa. Y eso va a hacer feliz a una persona. Eso es lo que hacemos acá y esa va a ser su primera tarea durante una semana. Así pues, se convenció Isabel y dijo, listo, entonces oficialmente estoy adentro. Y le dio la bienvenida y le dijo, listo. Entonces llamó a Elena y le dijo, Elena, venga. Ya aquí Isabel aceptó unirse a la organización, entonces hágame un favor. Y va y le enseña la habitación que dispusimos para ella. Listo. Isabel y Elena se marchan, ya que pues le va a entregar su habitación. Y en esas, entonces ya él le dice, espere, regáleme otra vez otra sonrisa antes de irse. Entonces bueno, ella le hace su sonrisa, que hay un momento como de tensión entre los dos. Y ya, entonces listo, continúe. Y se fue. Y ya después entonces el señor Balboa quedó con Mauricio. Pasa y resulta que si bien Isabel hacía parte de la organización, el señor Balboa no. El señor Balboa era un cliente. Y se dirige a Mauricio diciéndole, listo, ya sé ustedes qué es lo que hacen acá y ya sé por qué estoy yo acá. Le voy a contar mi historia, dice el señor Balboa, y empieza a relatarle su suceso.
Él dice que él viene de una familia que tuvo una desgracia muy grande y que pues de esa desgracia solamente queda un abuelo, una abuela y un nieto. Resulta que ese abuelo que él relata en esa historia es él y la abuela su esposa. Él dice que durante el tiempo que estuvo pues la crisis y todo, él se dio cuenta de que el nieto empezó por un mal camino, empezó a robar e incluso un día lo encontró robando en su habitación. Y no, pues lo golpeó y lo echó de la casa, echó a ese nieto. Y se dio cuenta después de que ese nieto se había ido para otro lugar y que pues allí había empezado a delinquir y bueno, era una persona que pues ya se había entregado a la mala vida, digámoslo de esa manera. Y pues obviamente él lo sabía, pero la abuela no. La abuela era inocente de esto y todos los días se la pasaba preocupada por su nieto. Entonces pues al él ver eso, pues ver que su esposa estaba, digámoslo así, muriendo de tristeza, empezó a inventarse al nieto. Empezó a escribirle cartas ficticias como si el nieto se las enviara a la abuela, diciéndole que ya estaba estudiando, que ya estaba en otro lugar conociendo gente nueva, que ya pues se había alejado de todas estas cosas malas. Y claro, eso vivía la abuela en una ilusión constante. E incluso fue tan allá que lo casó, o sea, ya había conseguido una novia y pues lo retrasó hasta que pues tuvo que decirle, mira abuela, no, es que nos vamos a casar. Y bueno, en fin, digámoslo así, le puso toda una vida exitosa a este muchacho. Pero pasó algo, y es que el nieto real anunció que venía de visita. ¿Y ahí qué? Entonces empezó el hombre ahí a explicarle que no, pues que no había nada que hacer ahí. Ya el nieto iba a llegar y pues iba a dar cuenta a la abuela de todo lo que sabía era mentira. Entonces Mauricio interviene y dice, no, pues ya sé qué es lo que usted viene a pedirme a mí. Viene a pedirme que retrase a este hombre. Entonces, este nieto jamás va a llegar a donde su abuela. Cuente con eso. Entonces él dice, no señor, eso no es por lo que yo vengo acá. Yo vengo aquí es porque ese nieto ya no existe. Esa embarcación tuvo un accidente y mi nieto murió. Yo vengo aquí es para que usted sea ese nieto que sí va a llegar. Yo necesito que ustedes sean esa familia que mi esposa nunca tuvo. Ese nieto exitoso que se casó, que estudió, que dejó esa vida de delinquir atrás y que va a venir a estar con ella. Entonces Mauricio lo piensa y lo dice, no, pues está difícil porque, pues a ver, yo no soy casado, yo no estudié lo que usted dijo que el nieto estudió, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces, claro, pues, Balboa desesperado le dice, venga, pero, pues, miren todo lo que ustedes hacen acá. No es una labor más que apropiada esto que les estoy pidiendo. Entonces, bueno, por medio de esto convence a Mauricio. Mauricio dice, listo, está bien, puedo resolver todo, pero entonces la pregunta es, ¿de dónde me saco a la mujer? Entonces empiezan ahí a barajar posibilidades y entonces Mauricio piensa, bueno, ¿y qué tal Isabel? Mire que Isabel es así, 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 tal como usted me relata que había descrito a la esposa de su nieto. Entonces él dice, sí, es muy adecuada para ese papel. Ahí mismo Mauricio llama a Elena y le dice, Elena, ya tengo otro trabajo para Isabel. Necesito que me le consiga estas postales, me consiga estas fotos, me consiga esto, lo otro, atuendos, hoteles, allí, allá, todo, y empezamos esta tarea. En eso queda y termina este primer acto, en esa tarea que Balboa le confía a esta organización dirigida por Mauricio, y el cual va a ser ahora el nieto de la esposa del señor Balboa, e Isabel va a ser la esposa de ese nieto. ¿Qué pasará en este segundo y tercer acto? Pues bueno, ya eso lo sabremos en otro video. Quiero que en la caja de comentarios me deje su opinión. ¿Qué opina sobre este libro? ¿Ya lo leyó? Espero que se haya divertido y que este video le haya gustado. Eso es todo por hoy. Un abrazo y adiós.